un país con otras personas de otro país. Puede ser también que intercambien capitales o servicios, que es lo que se da mayormente, ¿verdad? Entre los productos. Puede ser de que intercambien productos como lo que son alimentos, también petróleos, combustibles, etcétera, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. También les quiero mencionar que dentro de las economías de todos los países no hay ninguna economía que sea del tipo cerrado, ya que todas necesitan unas de otros, como hablábamos, para el intercambio de suministros, productos, ¿verdad? Para poder, ya que por este modo no pueden ser de tipo cerrado, ya que no podrían intercambiar los productos. A la siguiente diapositiva. Las necesidades e importancia e incidencia del comercio internacional, económico nacional. Dice, el comercio internacional es necesario por razones que le estaba indicando, ¿verdad? Para los habitantes de todos los países, pues necesitan unos de otros, una diversidad de productos de consumo y servicios para poder satisfacer sus necesidades, ya que no solo el país a la hora de querer satisfacer las necesidades de toda su población no sería pues autosuficiente y no se daría lo que es el comercio internacional, ya que todo el producto quedaría en ese país y no pudieran exportar nada por el tipo de demanda que tuvieran. También tenemos de que los diversos consumos y servicios son para mejorar el nivel de vida de las personas de este país, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala. Guatemala no puede ser autosuficiente, sino que necesita también lo que es intercambiar productos para que así poder traer otros del extranjero que autosatisfagan o llenen por lo menos las necesidades de la población. Paso a la siguiente diapositiva. La producción para el comercio internacional depende de varios factores en los cuales se mencionan los siguientes: mayor o menor disponibilidad de reservas naturales, mayor o menor disponibilidad de recursos, suelo y condiciones climáticas, mayor o menor disponibilidad del capital y el trabajo, mayor o menor disponibilidad y actualización de tecnología. Esto también nos lleva a lo que son las reservas naturales. En las reservas naturales nosotros podemos encontrar las siguientes: el suelo y el clima. Entonces podemos decir de que en el suelo y el clima de acá de Guatemala, uno de los productos más propicios para las condiciones climáticas y suelo sería lo que es el producto que ha sido más exportado en los últimos años, que sería el café, ya que este ha logrado un mayor auge en el mercado internacional, a pesar de que a veces ha tenido una gran baja en su precio, pues ha logrado mantener mayor volumen de divisas para el país, lo cual ha logrado ya hacerse, por decirlo así, el primer lugar en el producto que Guatemala exporta a otros lugares. Tanto que ha llegado, como decirles, a Rusia, Estados Unidos, Europa, varios lugares donde ya el café de Guatemala tipo gourmet ha sido, pues, el pionero, por decirlo así, del mercado de Guatemala, ¿verdad? Colocándose en el primer lugar. Y igual, de igual manera, también les comento, pues, el tipo de suelo de acá de Guatemala, pues no es el más apropiado para el café, pero ya que por las regiones, por los tipos de climas que les mencionaba, que maneja Guatemala, que tiene climas áridos, templados y así, ha sido adaptable el café a los tipos de climas y esto ha ayudado a que sobresalga en el mercado internacional. También tenemos lo que es el capital y el trabajo. En el capital y el trabajo les puedo hablar también, compañeros, sobre esto. Se deriva de que hay muchos países que tienen mucha mano de obra en el tipo de trabajo, ¿verdad? Pero carecen también de lo que es de la tecnología y del capital para poder sobresalir.
un tema muy, bueno, un ejemplo muy puntual sería Guatemala. Guatemala pues tiene bastante mano de obra, pero carece de economía, por decirlo así, o capital, y también de servicios tecnológicos. Entonces, esto se deriva a que las personas, la mano de obra de acá de Guatemala, pues busque otras fronteras, ¿verdad? Ya que no es solo acá en Guatemala donde se queda, no que emigra a otras fronteras a donde va a buscar el trabajo y pues lo que hace que Guatemala se vaya quedando también sin mano de obra. También les quería poner un ejemplo muy puntual en lo que es la economía internacional. Tenemos lo que es el país de Kuwait. Este es un país muy pequeño, pero es muy rico también en lo que es petróleo. Pero a pesar de que todos sabemos de que el petróleo es un servicio, por decirlo así, tiene un precio muy caro, pues, digamos, no autosatisface a este país, sino que es necesario que busque otras fronteras para poder, como les dijera, adquirir suministros. Ahí sí que se da el comercio, ¿verdad? Ellos exportan lo que es el petróleo y reciben suministros, alimentos, etcétera, ¿verdad? Ya que no son autosuficientes, a pesar de que tienen uno de los mejores como les dijera, minerales, digamos, del mundo, ¿verdad? No los autosatisface, aunque tengan toda la cantidad que ellos quieran. También la interdependencia de las naciones, les puedo decir de que todas las naciones dependen unas de otras, ¿verdad? Como les tocaba el tema de que no todas son autosuficientes, sino que unas necesitan de otras. Les pudiera poner el ejemplo durante la pandemia. Durante la pandemia nosotros tuvimos mucha necesidad de lo que son suministros de salud, ya que nosotros acá, pues es cierto, se procesan unos, pero no la mayoría. Entonces Guatemala tuvo que estar importando lo que son productos de salud, ¿verdad, compañeros? Paso a la siguiente diapositiva, disculpen. Sería las ventajas del comercio internacional. Entre las ventajas del comercio internacional tenemos la expansión del mercado, ya que los productos de acá de Guatemala no se pueden quedar solo acá, no que tienen que buscar nuevas fronteras en el extranjero, como les comentaba, para así ir expandiendo lo que es el mercado acá, que no solo se quede en mercado, como les dijera, interno, por decirles así, no que los productos vayan buscando nuevas fronteras para que esto ayude a que la economía vaya creciendo del país. Y de igual manera, conforme se van exportando unos productos, se va abriendo camino para nuevos productos, ya que con unos productos, les vuelvo a poner el ejemplo puntual del café. Fue el pionero, por decirlo así, durante estos años para abrir brecha en lo que son los mercados internacionales. Y estaba viendo que el año pasado uno de los productos que fueron también importados fue el banano, exportados, perdón, fue el banano, el cardamomo, la azúcar. Estos, pues, le ayuda a Guatemala bastante, ¿verdad? Para ir abriendo nuevos horizontes en el extranjero, en los mercados internacionales. También tenemos lo que es la exposición del Producto Interno al mercado, la exposición del Producto Interno al mercado internacional, que era lo que les comentaba, ¿verdad? El producto ya no solo se queda aquí, sino que llega al mercado internacional para abrir nuevas fronteras y así, pues me imagino que sucesivamente se van a ir exportando otros productos. La eliminación de restricciones de monopólicas sobre el volumen de producción, esto también va a ayudar bastante para que así el país y la economía internacional se vaya dando más, ya que ya no van a haber muchas limitantes, ¿verdad?, para poder seguir creciendo como país. En lo que es la balanza de pagos, compañeros, también les puedo comentar que la balanza de pagos también se define, perdón, como un estado de cuenta de un país en el cual se contabilizan las transacciones realizadas con el exterior, ¿verdad? En este caso, las exportaciones, por decirlo así. También se podría nombrar como un sumario estadístico de ingresos y egresos de un país durante un periodo de un año. Entonces, en este año se va llevando una estadística de todo lo que se fue contabilizando y pues ese sería el resultado de la balanza de pagos. Paso a la siguiente diapositiva, los conceptos de transacción o residentes. El Fondo Monetario Internacional recomienda las transacciones económicas consideradas para el efecto del registro de la balanza de pagos internacionales divididas en 4 grandes grupos que son
los flujos comerciales de mercancías, los movimientos puramente monetarios, las transferencias unilaterales y las variaciones entre los activos y pasivos extranjeros. Entre estos también podemos nombrar, ¿verdad, compañeros? Lo que son los residentes de los países que habitan un país de forma permanente. Y los turistas, pues los turistas también, póngale, valga la redundancia, son originarios de su país, no del que ellos visitan. Entonces acá lo que ellos gastan se considera como un ingreso, como un pago, perdón, internacional. Por lo tanto, para el país que los turistas visitan son divisas las que ellos reciben, y para el país del turista serían ingresos, ¿verdad, compañeros? Eso fue lo que le entendí a ese tema. Pues paso a la siguiente diapositiva. En las principales categorías de transacciones tenemos la BP, que registra en forma export. Después, de igual manera, las transacciones monetarias efectuadas entre residentes y no residentes, que era el tema que les tocaba también de los turistas, ¿verdad, compañeros? Según su naturaleza, dice que dichas se clasifican en la naturaleza de capital y corrientes. Las transacciones corrientes comprenden los flujos reales de bienes, balanza comercial y servicios y balance de servicios. Estos no los voy a tocar a profundidad, licenciada, solo se los voy a hacer mención, ya que más adelante los compañeros los van a tocar a fondo. Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, entre la estructura de la balanza de pagos tenemos las siguientes, compañeros, que sería la estructura usual de la BP. Se compone de la siguiente manera, que es la balanza comercial, exportaciones e importaciones. También tenemos la balanza de servicios, que son los viajes internacionales, transporte, seguros, ingresos de capital, servicios gubernamentales y servicios diversos. Entre las transferencias unilaterales de los países tenemos los movimientos de capital, compañeros, que se integran de la siguiente forma: inversiones extranjeras netas, empréstitos a mediano y largo plazo, empréstitos a corto plazo, la cuenta corriente, que consta de balance comercial, servicios, transferencias. Y pues este sería lo que sería mi tema, licenciada. Yo lo amparé en lo que son las leyes que la amparan, serían el Reglamento Orgánico Internacional del Ministerio de Economía, de Acuerdo Gubernamental número 211-2019. También la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 119, artículo 130. La Ley de Comercialización de Hidrocarburos, decreto 109-97, artículo 35, 36, 37, 38, 41. Y también la Ley de Telecomunicación de Derecho. Muchas gracias, Roberto. Bueno, entonces paso a darle lo que es la palabra a mi compañera Narda Colindres, compañeros, para que ellos les expongan sobre la balanza comercial. Buenas tardes, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar lo que es sobre la balanza comercial. La balanza comercial dice que es un registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un periodo determinado. Las importaciones son las compras que los ciudadanos o empresas o el gobierno de un país hacen de bienes y servicios producidos por otros países, que son llevados al comprador. Por otro lado, las exportaciones son los bienes y servicios que producen en un país y son vendidos y enviados a clientes de otros países. En sí, el valor de la balanza comercial es la diferencia entre el total de las exportaciones y las importaciones que se producen en un país. La balanza comercial se puede expresar de dos maneras. Positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios.
de los que se importan, el cual se denomina un superávit comercial. Este es el resultado ideal para un país, pues entran más recursos económicos y también se expresa negativa cuando hay más importaciones que exportaciones. Esto quiere decir que se denomina un déficit comercial. A través de este déficit comercial, el país debe de empezar a buscar dinero, ¿verdad? Para poder comprar bienes y servicios, lo que provoca un efecto negativo que aumenta el tipo de cambio de las divisas y los costos. También acá en la balanza comercial entra lo que es el turismo en algunos países. Es una fuerte ingreso, no, es una fuente de ingresos. Yo acá busqué unos ejemplos donde el turismo representa una fuente importante de ingresos de divisas. Está en primer lugar el Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía y México. El año pasado, bueno, para cerrar con la balanza comercial, yo conseguí el dato de cómo cerró nuestra balanza comercial en Guatemala el año 2021. Y cerró con un negativo que fueron de $10,217,000. Eso quiere decir que hubo un déficit comercial. En lo que va del 2022, tiene un negativo de $5,811,300. Esto quiere decir, ¿verdad, compañeros? Que ya tenemos un déficit comercial dentro de nuestro país. También la siguiente diapositiva, por favor. En los movimientos de capital también entra acá en la balanza comercial y se dice que son las inversiones extranjeras netas en préstitos a mediano y a largo plazo. En préstitos a corto plazo, especialmente para cubrir desajustes temporales y amortizaciones. También les voy a hablar lo que es equilibrios y desequilibrios de la balanza de pagos. Para saber si hay un desequilibrio en la balanza de pagos, lo primero que se tiene que hacer es sumar el saldo de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta capital. Por eso esto nos dará un dato muy importante. Si está entrando dinero procedente del resto del mundo, o bien si está saliendo dinero al resto del mundo. En sí, un país con el saldo positivo, es porque hay un superávit comercial. Por cuenta corriente, si hay un superávit, decimos que está entrando más rentas al país de las que están saliendo. Es decir, hay un ahorro de divisas, ¿verdad? Es decir, por parte del país, bien estamos prestando al resto del mundo, por lo que luego ganaremos como país algunos intereses.
Eh, también cuando decimos que hay un déficit en la cuenta corriente, que sería la negativa para el país, por ahora es cuando están saliendo más divisas o bien disminuye nuestra moneda extranjera o bien nos está prestando el resto del mundo, lo cual le tendremos que devolver este dinero más unos intereses. En este caso decimos que nuestro país tiene necesidad de financiación con el resto del mundo. Con el tipo de cambio también yo investigué que los economistas distinguen entre dos tipos de cambio. Tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal dice que es el precio relativo de la moneda de dos países. El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de los países, es decir, el tipo de cambio real indica la relación al que podemos intercambiar los bienes por otros. Esto quiere decir que cuando las exportaciones cambian, los pagos realizados en moneda extranjera por dinero nacional o el tipo de cambio compara el valor de una moneda con otra. Generalmente el dólar estadounidense, ¿verdad? Sería un ejemplo. Un dólar estadounidense actualmente está su valor a 7.68, que amaneció el día de hoy. Este compra el dólar, prácticamente compra esta cantidad de 7.68 quetzales, ¿verdad? Eso sería mi exposición. Paso con mi compañera Carlos. Buenos días. Bueno, primero que todo vamos a hablar de qué es una importación y qué es una exportación. Carla, no se ve, fíjese. Una importación es un régimen aduanero. Carla, ¿me escucha? Ah, sí, ahí sí la vemos. Gracias. Disculpe, licenciada, lo que pasa es que fíjese que acá donde vivo está como nublado. Sí. Ya. Bueno. Que tengo problemas con el internet, por eso es. Y si busca otra ubicación, Carla, porque no se le entiende. Primero que todo, empezamos viendo qué es la importación y qué es la exportación. La importación es un régimen aduanero que permite el consumo. Ahorita voy a revisar, licenciada. Bueno, gracias. No sé si me escucha. Ahí sí le escuchamos mejor, Carla. No sé si ahorita sí me escucha, licenciada. Sí, ahí sí le escuchamos, Carla. Bueno, gracias. él es. Creo que se desconectó Carla.
Ella ha tenido problemas con el internet, licenciada, pero brevemente creo que tal vez la puedo apoyar dándoles una explicación de lo que es una importación. Ujú. Una importación creo que es todo lo que viene de afuera, ¿verdad, compañeros? Ujú. Que Guatemala Compra. necesita, pues, ¿qué les digo? Como les tocaba el tema de los productos de insumos de salud, estos Ujú. tienen que pasar por una aduana, compañeros, para pagar los impuestos respectivos y así poder ingresar de manera legal al país, ¿verdad, compañeros? Ujú. Una exportación en este caso, yo creo que hay que tocarla para no robarle su tema. Ya, Ya, perdón. ahí está. Sí, es que estoy teniendo problemas con mi internet, disculpen. Bueno, no tenga pena, Carla, la escuchamos. Bueno, les voy a hablar acerca de las características de las exportaciones e importaciones nacionales. Los principales productos de exportación, conforme a las cifras del Banco de Guatemala, han sido lo que es el vestuario, el café, el azúcar y el banano. El café lo han exportado en sus distintas variaciones, ¿verdad? Ya sea en semilla, y así, ¿verdad? El azúcar también ha sido pasado a la caña y ya procesado en otros países. Características de los productos tradicionales. Los países menos desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que son más que todo los agricultores o los agrícolas los que tienen estos productos, ¿verdad? Mano de obra no calificada afectados por países importadores. Que la mano de obra no tiene, por decirlo así, un título, los agricultores no tienen un título universitario ni un grado grande académico. Entonces a estos se les llega a pagar menos y trabajan más. Sujetos a condiciones climáticas. Estos no tienen lo que las otras empresas ya grandes llegan a tener, que son invernaderos, donde ellos manejan el clima. Estos solo están más que todo expuestos a lo que el tiempo diga. Por ejemplo, si llueve mucho, a la cosecha le afecta porque se arruina, ¿verdad? O de lo contrario, si no llueve, también le afecta porque no se produce. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si me escucha. Sí, sí, le escuchamos, Carla. Sí, compañera, ya pasé 2 diapositivas, aparte de la que estabas No indicando, sé si no me sé si será pueden la cambiar la anterior. diapositiva, por favor. Regrésela, Roberto, a lo Es mejor. que no- Ajá. Esa es Esta una, es, ahora la esta es siguiente. una, sería la esta, que va después es que por mi internet no veo. Disculpa. sería esta la siguiente después de la que estabas explicando. Sí, yo creo que es Sí, esa de por la que favor. va a hablar. Ujú. Productos no. Sí, está bien. Esa es, gracias. Productos no tradicionales. Características. Mano de obra con habilidades especiales. Estos ya tienen más desarrollado a los trabajadores, por decirlo así. Ellos ya saben manejar muy bien lo que es el producto, ya saben cómo se trata, qué es, y por esto ya tienen hasta una maquinaria especializada para hacer esto. Entonces ellos ya son profesionales. Los productos, estos serían los
productos que aportaron más divisas a la economía guatemalteca. Fueron los artículos de vestuario con 137.003 millones de dólares en ventas al exterior, que esto significó un 11% del total. Las exportaciones guatemaltecas al mercado internacional crecieron un 21% en enero de 2022, en comparación con el mismo mes de 2021. Según un informe emitido por el Banco de Guatemala Central. Este es un informe que detalla cómo Guatemala ha crecido y ha aumentado sus exportaciones. De acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas en enero pasado, las exportaciones del comercio general, 1.215 millones de dólares en divisas, lo que representa de 2021, que ascendió a 1.4 millones de dólares. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, pide la compañera. Yo creo que ya está. Ya está, compañera, ya se corrió la diapositiva. Yo creo que se volvió a desconectar. Sí, es que ya tiene problemas con su internet, licenciada. Sí, hombre, es que eso hay que preverlo, ¿verdad? Y buscar un área donde sí nos llegue el internet, porque Se le puede apoyar, aunque sea solo leyendo, para que los compañeros vayan teniendo. sí, porque el tiempo nos está apremiando, ¿verdad? Y todavía les falta. Ok. Entonces, la banca central detalló que los principales destinos de los productos guatemaltecos fueron Centroamérica, con 394.3 millones de dólares, es decir, un 32.5% del total, seguido de Estados Unidos con 376.4 millones de dólares, lo que equivale a un 31%, compañeros. Además del vestuario, el azúcar, las grasas, el aceite comestible, el café, el banano, son los principales productos de exportación guatemaltecos. Las importaciones casi se duplican. Por su parte, las importaciones a Guatemala en enero de 2022 aumentaron casi un 50% en relación al mismo mes de 2021, según el Banco de Guatemala. El país centroamericano importó productos por 1.703 millones de dólares en enero de 2021 para enero de 2022. La cifra pasó a ser de 2.515 millones de dólares, lo que supone un aumento del 47.7% por la variación positiva observada en materias primas y productos intermedios para la industria, con un incremento de 364.3 millones, así como en combustibles y lubricantes, con 121 millones, me parece que ya que no me deja ver bien la pantalla. Las importaciones provinieron principalmente de acuerdo con la Banca Central de Estados Unidos, con 762.6 millones de dólares, es decir, el 30% del total, seguido de China con 382 millones, es decir, el 15%, y Centroamérica con 286.9 millones, que equivale al 11%, entre otros. Paso a la siguiente diapositiva, que sería, Yasmin, no sé si acá empiezas tú ya. Sí, ese es mi tema. Okay, entonces le dejo la palabra a la compañera licenciada. Gracias. Compañeros, yo les voy a hablar acerca del impacto de la globalización económica en los sectores productivos, antecedentes generales, cronología del mercado común centroamericano. Para los efectos del Mercomún, se asume que Centroamérica está integrada por los 7 países del Istmo
centroamericano, por ciertas características y problemas socioeconómicos y políticos muy similares. Las conexiones entre las Américas del Norte y del Sur, así como una ruta entre el lejano oeste y Europa, le han dado un significado y una posición geográfica estratégica para el comercio mundial. Las ventajas de ubicación favorecen la formación de un bloque regional. La integración del Istmo tiene una larga historia y nace formalmente el 27 de agosto de 1952 con el apoyo de la Comunidad Europea. El 10 de junio de 1958 se creó un comité de cooperación económica para Centroamérica, la cual da nacimiento a una zona de libre comercio e integración económica. Se aprueba la aplicación de una tarifa arancelaria preferencial entre sus miembros, con lo cual se define un modelo de sustitución de importaciones, el cual se centró en el cierre de las fronteras y la aplicación de un arancel común para proteger el mercado contra terceros, con lo cual se crea un área de libre comercio entre sus integrantes. Este modelo dio resultado positivo en sus inicios, sin embargo, creó una concentración de los beneficios de la integración principalmente para Guatemala, El Salvador, Costa Rica, mientras que Honduras y Nicaragua quedaron en la saga. Siguiente diapositiva, por favor. La concentración industrial provocó un descontento especialmente en Honduras, el país menos beneficiado, con la integración de tal suerte que luego de un partido de fútbol entre El Salvador y Honduras se inició la llamada guerra del fútbol, que provocó un desmembramiento del mercado común centroamericano. El factor de fondo era más que un simple juego. El verdadero origen de este rompimiento obedecía a un crecimiento desmedido de la población salvadoreña por su masiva inmigración hacia Honduras y la toma de una parte de su territorio. La crisis del petróleo de los 70 también obstaculizaban en ese momento el proceso de integración. Esta crisis provocó la quiebra de muchas empresas, ya que los costos de producción se incrementaron y escarecieron los productos domésticos, haciéndolos poco competitivos. Se generó un lento desarrollo del sector industrial, ya que la mayoría de los miembros del Mercomún emplearon el mismo modelo explotador al ser productores de bienes agrícolas o materias primas, tales como el café, el azúcar o algodón, de bajo valor agregado en un mercado internacional con precios cada vez más deprimidos. Esto impidió que el desarrollo de otro tipo de actividades generó desempleo, inflación, devaluaciones, devaluaciones, endeudamiento arancelario de los gobiernos y déficit en las balanzas comerciales. A lo anterior habrá que sumar los desastres naturales ocurridos como el terremoto de Nicaragua en 1972 y de Guatemala en 1976, que aumentaron los niveles de pobreza en la región. Permítame.
podrías, no, ahí está bien. La década perdida. En los años 80, a los que llamaron de la recesión de la integración centroamericana, los problemas acumulados en la década anterior inciden directamente en los países centroamericanos. Creció la pobreza y aparecen signos de descomposición social. Como consecuencia se agudizan los conflictos armados como los de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, dificultando aún más el proceso de integración. La región quedó en medio de una encrucijada mundial, reflejada por el conflicto de la Guerra Fría. Los organismos financieros internacionales trataron de proveer un modelo estandarizado de crecimiento sostenible para cada país, en un intento por reducir la pobreza, aunque esos esquemas no necesariamente generaron resultados esperados. Con la aplicación de medidas de ajuste estructural, sí constituyeron un obstáculo para la integración, pues buscaban un modelo hacia fuera o de exportación a través del libre comercio. En la década de los 90 resurge la esperanza integracionista para Centroamérica, gracias a trascendentales hechos mundiales y domésticos, tales como el fin de la Guerra Fría, tras la caída del muro de Berlín y la toma de supremacía mundial por parte de Estados Unidos, dieron como resultado el fin de las guerras en Nicaragua en 1991, El Salvador 1992 y Guatemala, que fue en 1995. Pero los conflictos dejaron en cada uno de estos países severos problemas socioeconómicos y políticos que han tratado de ser superados, como la baja atracción de inversión foránea, falta de diversificación en la producción, continuación de una estructura producida a finales de los 90 empieza a dar con más fuerza el fenómeno de la globalización a través de las corrientes de las regiones y multilateralismo. Importantes mecanismos de comercio. Actualmente existen bloques y negociaciones alrededor del mundo, los cuales se manifiestan en cerca de 260 tratados. Podrían clasificarse como bilaterales los bloques UE y Mercosur, entre países desarrollados, la UE y Japón, y entre países, entre naciones desarrolladas y el desarrollo de Estados Unidos y México en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluyó a Canadá. El valor del intercambio comercial de productos de Centroamérica con el mundo ha progresado positivamente en los últimos años. Solo entre 2005 y 2011 creció una tasa promedio anual de 10.1%, excepto en el año 2009 por motivo de la crisis financiera internacional. El principal socio comercial de la región centroamericana históricamente ha sido Estados Unidos. En 2011, el 31.9% de todas las exportaciones centroamericanas que se destinaron al mercado estadounidense, en tanto que el 40.9% de todas las importaciones de Centroamérica tuvieron su origen en dicho país. Y en 2012 las exportaciones de Guatemala al mundo fueron productos de vestuarios agrícolas,
Permítame. En Guatemala la globalización se arraiga en 5 procesos especializados en producción para la exportación, atracción de inversión extranjera, acceso a mercados internacionales de productos no tradicionales, mayor oferta de bienes y servicios y finalmente de mayor importancia, cambios en las prioridades de las políticas nacionales. Esta fue mi exposición. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esta sería toda nuestra exposición. Esperamos de que haya sido de su agrado, licenciada. Entonces, no sé si tiene alguna duda o algún tema que quiera tocar. Sí, gracias. Primero que nada, pues quiero saber, de hecho, Yasmin, pues ya tocó unos temas de los tratados, ¿verdad? Que hay en cuanto a Guatemala con otros países, por ejemplo, el Mercosur. Tenemos tratados también con países de la Unión Europea y nuestro mayor socio entre exportaciones, ¿verdad? Es Estados Unidos. Entonces, básicamente, pues ahí está ubicada, ¿verdad? Lo que es la economía internacional de nuestro país y que básicamente, pues es una de las partes fundamentales de la economía, ¿verdad? Y que nos permiten, pues, medirnos y entre los demás países, ¿verdad? De los cuales, pues, el otro fin de semana, pues, nos van a estar dando los resultados, que es el tema del desarrollo y hasta cuándo hemos progresado o vamos a progresar. Básicamente también en Centroamérica, Yasmin logró investigar qué porcentaje de participación tenemos en el comercio de otros países. No lo investigué, licenciada. Vaya. También, ¿cuál es nuestro mayor socio centroamericano entre exportaciones de nuestro país? ¿Tampoco lo logró investigar? Licenciada, si no estoy mal, es El Salvador. Pero yo necesito que me lo confirmen con certeza y que me lo digan con porcentaje, ¿verdad? Porque eso sí tenemos que verlo. Aparte de eso, pues también, básicamente, también tenemos que decir, ¿verdad? Que ahorita en el año 2022, también los productos que más se han exportado en Guatemala ha sido el café sin tostar, sino puramente la cereza, el ferroníquel, el alcohol etílico, la azúcar de caña o de remolacha y la sacarosa químicamente pura, ¿verdad? Que cuando hablamos de estos 5 productos, Agexport dice que son los que han sido mayormente exportados al país, ¿verdad? Porque yo escuchaba que hablaban del banano, hablaban del café, hablaban del cardamomo, ¿verdad? Pero también en la actualidad, perdón, en la actualidad también tenemos 5 productos que son los que ya le mencioné, que Agexport ha registrado con mayores salidas de nuestro país. Cuando hablamos del café sin tostar es puramente la semilla, ¿verdad? Porque otros países no lo compran para darle altura al café que ellos tienen. También el ferroníquel, que es un material, ¿verdad? Es un metal. El alcohol etílico, pues también nosotros, si se dan cuenta, y como dijo Roberto en una parte de la exposición, años anteriores nosotros estábamos pidiendo que todos esos insumos médicos entraran a nuestro país, ¿verdad? Sin embargo, ya se pudieron dar cuenta que ya cambió, ¿verdad? Totalmente la perspectiva. Y ahora nosotros estamos sacando alcohol etílico, ¿verdad? Sin procesar para otros países. También lo que sí no dejamos, ¿verdad? Es el azúcar de caña y ahora que ya se ha implementado también el azúcar de la remolacha.
Y prácticamente cuando hablamos de la sacarosa químicamente pura, es en sí el líquido, el jugo que sacan de la caña y de la remolacha que no ha sido procesada, sino que se vende a otros mercados para que ellos prácticamente hagan el proceso de industrialización de estos químicos. Entonces, a eso se refiere básicamente la exportación de estos 5 productos que durante el año, durante los meses de enero a mayo han salido constantemente del país. Entonces, si se darán cuenta a todos los compañeros que están en el curso, ¿cuál es la base fundamental de la economía internacional en Guatemala, compañeros? A ver si lograron deducir. ¿Los escucho, clase? ¿O les pregunto yo? Perdón, licenciada, no le escuché, es que me llamaron de emergencia del trabajo. ¿Sería No, tan no amable? tenga pena. El grupo está. Es para el resto de la clase la pregunta. Ok, licenciada, disculpe. ¿Cuál es la base de la economía internacional de nuestro país según lo que expuso el grupo número 3? A ver, dígame, Amaranta, Darling, Jainer, Marley. Las exportaciones. ¿Segura ¿Las que son las divisas? exportaciones? ¿Seguras que son las divisas? No, segura no, pero La agricultura. Fernanda, Daniela, Lady, Sofía, Hugo, Alison, Gabriela, Claudia, Moral, Claudia, Rosicelli. Vamos a ver, ¿qué me pueden Yo decir? le comenté de las divisas, licenciada, no sé si... No son las divisas. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vean, en sí, el factor más importante de la economía internacional son las importaciones y las exportaciones, ¿verdad? Según lo dice, porque recuérdense ustedes que hay hasta un cálculo que se hace, ¿verdad? Entre las importaciones y las exportaciones para saber cuánto es lo que nos ingresa. Y ese es parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y es la formación de la balanza de pagos. Y es la parte importante de la balanza comercial también. Entonces, vean. Entonces sí estaba bien, licenciada. No, porque usted me dijo exportaciones, no me dijo importaciones. Me faltó eso. Entonces, de igual forma, recuérdense ustedes que esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque todo lo que sale fuera de nuestras fronteras y lo que vendemos fuera de nuestro país, básicamente eso regresa en dólares. Y otra parte muy importante son el sector turismo en nuestro país. Y que recuérdense ustedes que también en otra época ha estado muy golpeado ese sector, ¿verdad? Porque recuérdense que por los cierres nos cerraron hoteles, nos cerraron fronteras, no venían vuelo de otros países. Sin embargo, recuérdense ustedes que esa es una parte bastante importante. Y sin dejar atrás lo que decía la compañera Claudia, ¿verdad? Que eran las divisas, pero cuando hablamos de divisas es cuando la gente que tenemos, como dijo Roberto, ¿verdad? Que por la falta de empleo, de oportunidades en el país, han emigrado a otros países, ¿verdad? Entonces, ellos son una parte importante para el fortalecimiento de la economía de nuestro país. A eso se refieren. Muchas gracias, grupo. Estuvo muy bonito, extenso la presentación. Gracias, licenciada. Dejamos de compartir con pantalla para que los compañeros procedan. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Grupo número 4, ¿están listos? Sí, licenciada, ahorita comparto pantalla. Gracias. Este tema es pequeñito, ¿verdad? Pero sí va amarrado a lo que es básicamente la economía internacional, ¿verdad? Prácticamente este tema son lo de los ciclos económicos.
y expone Jimena, Aileen, Esther, Marian y Anayeli. Siempre con cámaras encendidas, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 4 y a nosotros nos tocó hablar sobre los ciclos económicos. Se llaman ciclos económicos a la indeterminación de la actividad global caracterizada por la expansión o la contracción simultánea de la producción en la mayoría de los sectores y que suceden en una época o periodo determinado. Son las variaciones en el ritmo del crecimiento del PIB que se producen de manera repetitiva en el tiempo. Si se observa la evolución durante un largo periodo del ritmo del crecimiento del PIB, se puede observar cómo va describiendo ondas con cierta regularidad. Cada onda corresponde a un ciclo económico. No son iguales tanto en lo que se refiere a su duración como a su intensidad. Pero estos movimientos que en principio parecen erráticos se pueden descomponer en movimientos que constituyen una sucesión de fases ascendentes y descendentes, periodo en que se cumple una serie de fenómenos realizados en un orden determinado. Borisov define el ciclo económico como el movimiento de la producción capitalista, a través de las fases que guardan una relación de sucesión de crisis, depresión, reanimación y auge. El conjunto de fases entre dos crisis forma un ciclo capitalista. Con cada crisis, que es donde termina un ciclo capitalista, vuelve a comenzar otro. Es por esto que la crisis es la fase principal del ciclo y representa el desarrollo cíclico de la producción capitalista. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden hasta llegar a la fase final en el que el ciclo comienza uno nuevo. Cada ciclo pasa por periodos de recesión y periodos de expansión. Este fenómeno ha sido común a lo largo de la historia económica, conociéndose con otras denominaciones como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. Se le conoce como ciclo debido a que, a su vez, una vez que termina, de nuevo, desde el inicio, se le conoce como ciclo, ya que una vez que termina, comienza de nuevo, el inicio formando una rueda continua. Sin embargo, debido a su imprevisibilidad, no puede ser esto tomado como una regla formal. En las fases alcistas, la economía mejora y se crea empleo, mientras que en las bajistas, la economía decrece. Es en los periodos de contracción cuando se desatan las crisis económicas. Cuando ocurren oscilaciones de gran intensidad, se pueden llegar a ver burbujas económicas. En general, los ciclos económicos se presentan en las sociedades en donde existe una economía basada en empresas lucrativas, iniciativas privadas, cuyos motivadores fundamentales son de competencia. En otras palabras, los ciclos económicos se presentan en economías capitalistas modernas y altamente desarrolladas e industrializadas. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no están ajenos a experimentar este fenómeno. Guatemala es un claro ejemplo de los ciclos económicos, ya que en 1995 la economía guatemalteca se vio afectada por una recesión que las autoridades denominaron desaceleración. Sin embargo, los síntomas eran de evidente recesión, aunque para el año 1998 parecían haberse recuperado algunos sectores de la actividad productiva, en otros como en el sector financiero, el fenómeno se manifestó más agudo. Más recientemente, esta situación se complicó, más por muchos factores. Baja en las exportaciones de productos agrícolas, como el café principalmente, lo cual ha generado desempleo masivo, pero también por causas no económicas, sino más bien políticas. Falta de incentivos a la inversión, la inseguridad ciudadana, etc. ¿Cómo afrontan los países un ciclo económico? Para hacer frente a las oscilaciones por las que transcurre la economía, los países implementan estrategias que les permiten provocar o desacelerar alguna de estas fases. Entre las estrategias utilizadas se encuentra la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria comprende las acciones dirigidas a controlar la liquidez en la economía para afectar la tasa de interés y cumplir con algún objetivo: crecimiento económico, bajos precios, alto empleo o equilibrio externo. El diseño e implementación de esta política es realizada por el Banco Central. En cuanto a la política fiscal, corresponde a los ajustes que se realizan a través del presupuesto nacional para una gestión eficiente de los recursos del Estado, además de una mejor asignación y distribución de ingreso y la riqueza,
su elaboración está bajo el cargo del Ministerio de Hacienda. En resumen, el ciclo económico es un fenómeno natural de la economía. Su impacto puede ser tanto en beneficio o inestabilidad de las diferentes actividades económicas y cuyo control o magnitud con la que puede afectar a los diversos agentes o sectores económicos es especialmente afrontada por el Estado. Fases de los ciclos económicos. Ya desde finales del siglo XVIII se observó las actividades económicas no progresaban de un modo lineal, sino que seguían un patrón caracterizado por alzas y bajas, repitiéndose el ciclo cada cierto tiempo. La situación económica de un país no es uniforme, ya que experimenta diversas variaciones a lo largo del tiempo, que pueden ser de carácter ascendente o descendente, de acuerdo con el dinamismo en que se reflejan sus principales indicadores económicos, el PIB, el empleo, la tasa de interés, el tipo de cambio, etc. En tal sentido, se da origen al ciclo económico, que se define como las fluctuaciones por las que se transita una economía durante un determinado tiempo, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Comúnmente, el ciclo económico suele dividirse en 4 fases: expansión, auge, recesión y depresión, determinadas según el ritmo con que las personas y empresas desarrollan sus diferentes actividades económicas: consumo, producción, inversión, etc. Las fases de expansión y auge se refieren a la parte positiva, ya que corresponden a los periodos ascendentes del ciclo. En estas, los individuos cuentan con mayores recursos para satisfacer sus necesidades, por lo que se eleva el consumo en sus hogares y en consecuencia la producción de bienes y servicios. La prosperidad de las actividades comerciales, que se sitúa durante dichas fases, hace posible que se generen nuevos puestos de trabajo, aumentando así los niveles de empleo dentro de la sociedad y mejorando el bienestar de la población en general. Asimismo, se origina un ascenso en las inversiones de crédito y otros indicadores, haciendo más sostenible la economía. Por otro lado, las fases de recesión y depresión forman parte de la, valga la redundancia, la parte negativa de los periodos de descenso del ciclo económico. Se caracterizan por una contracción notable en las actividades económicas. En estas etapas, los individuos poseen menos poder adquisitivo, lo que se refleja en disminución de la demanda de bienes y servicios. Esto trae como consecuencia que las empresas reduzcan su producción y demás proyectos de inversión, incrementando consigo los niveles de desempleo y provocando una cierta desestabilidad de la caída de la economía. En los casos en que alguno de que estas dos últimas fases se mantengan prolongadas o se genere de forma abrupta, se considera una crisis económica. La vida del ciclo suele dividirse en diferentes partes: recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. La recuperación es la fase del ciclo en la economía está estancada o crece ligeramente. La expansión es la fase de mayor crecimiento económico. El auge es la fase en que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. La recesión, la actividad económica se reduce, y la depresión, cuando nos encontramos en una fase de recesión, continúa en el tiempo y sin prevención de mejora. La duración del ciclo económico es algo muy debatido, ya que raramente ha tenido la misma temporalidad a lo largo de la historia. En ocasiones se han dado que las 5 fases en tan solo 2 años, mientras que en otras ocasiones han pasado 10 años para ver todas las fases de forma continuada. A continuación les voy a mostrar unos datos importantes que yo investigué.
Aún no se ve, ¿verdad? No, no se proyectan todavía. Voy a Esther, dejar. ¿puede usted por favor de ponérmelo? Vaya. Gracias. Dígame si ya logran verlo. No, no se ve. Esther tiene que sacar la presentación para poder traer la otra. Solo quite la presentación que tiene y vuelva a colocar los datos y coloque los datos de Jimena. No sé si ahí ya logran ver algo. No, no se ve. No sé si los demás compañeros ven. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a iniciar. Correcto. Ujú. Ujú. Ahí ¿Ya está. logran verlo? Sí, ahí sí lo vemos, Esther. Bueno, Como les decía, yo les voy a presentar algunos datos que estoy investigando y consideré que son importantes para el desarrollo del tema. Como primer punto, ¿cómo está la economía en Guatemala actualmente en el año 2022? El crecimiento está proyectado en torno a un 4% en 2022, respaldado por la política fiscal y la monetaria, la continuidad de la reactivación de sectores rezagados como el turismo y la resiliencia de la economía estadounidense que promoverá vigorosas remesas. Situación actual de la economía. Guatemala sigue siendo un país predominante rural de población joven y con altos porcentajes de pobreza, 57%. Un 21.5% de la población se encuentra en pobreza extrema, ya que no alcanza a cubrir el costo del consumo mínimo de alimentos o calorías mínimas. ¿Qué lugar ocupa Guatemala en la economía mundial? Guatemala es la economía número 69 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2021 fue de 22.367 millones de euros, 26.458 millones de dólares, con una deuda del 30,87% del PIB. El PIB significa Producto Interno Bruto. ¿Qué significa el PIB? El Producto Interno Bruto es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales, nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor final compra. ¿Cómo se ha comportado la economía de Guatemala antes y después del COVID-19? Antes de exponer los principales efectos económicos derivados de la pandemia del coronavirus, es importante describir en términos generales el comportamiento de la economía nacional previo a la pandemia. En el ámbito nacional, el crecimiento económico contrasta con los bajos niveles de desarrollo humano de la población guatemalteca. En el contexto nacional, en 2019, la economía guatemalteca cerró un crecimiento de 3,6%, superior al crecimiento observado en 2018. Esta es la tasa de crecimiento económico para Guatemala en el periodo del 2000 al 2019. Contracción de la actividad económica. Así como se espera una contracción económica a nivel mundial, es impredecible que exista una contracción en la actividad económica de Guatemala. La propagación del COVID-19 en el país y las correspondientes medidas de cuarentena y distanciamiento social tienen un impacto negativo en la economía guatemalteca y obligaron al cierre parcial o total de muchas empresas pertenecientes a la industria, comercio, turismo, entre otros servicios. En este contexto, las empresas realizaron despidos, lo cual genera un aumento de la tasa de desempleo,
una reducción en los ingresos de los trabajadores y una disminución en la demanda de bienes y servicios. Estas son las proyecciones de crecimiento económico para Guatemala en el año 2020-2021, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Guatemala. ¿Será que podrías poner la otra imagen, Esther, por favor? Esa sería la gráfica. Es importante mencionar que el grado de impacto de la pandemia del COVID-19 en Guatemala es distinto en cada sector. Los sectores que se requieren de mayor interacción social, como el comercio, el turismo y los servicios en general, serán los más afectados. En algunos tendrá un impacto menos profundo, tales como la industria y la construcción, mientras que los sectores menos afectados serán la agricultura y la ganadería. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Las leyes que regulan los ciclos económicos, yo encontré las siguientes: Decreto 16-2002, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, reformas vigentes a partir del 1 de abril de 2013, Decreto 17-2002, Ley Monetaria, Decreto 19-2002, reformado, Ley de Bancos y Grupos Financieros, reformas vigentes a partir del 1 de abril de 2013, Decreto 18-2002, Ley de Supervisión Financiera, Decreto 94-2000, Ley Libre de Negociación de Divisas, Decreto Ley 208, Ley de Sociedades Financieras Privadas, Decreto 541, Ley de Bancos de Ahorro y Préstamos para la Vivienda Familiar, Decreto 34-1196, Ley de Mercado de Valores y Mercancías, la Ley del IVA y la Ley del ISR. Esta fue mi exposición, los dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias, Jimena. Jimena, ¿sería tan amable de compartirme esa exposición, su parte, a mi correo electrónico, porfa? Es mlemusv. Permítame. Aquí voy a escribir. Préstame una hoja. ¿Cómo me dijo? Es mlemusv, o sea, B pequeña, @ miumg.edu.gt. Gracias, Jimena. Está bien, licenciada. Bueno, buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Yo voy a hablarles sobre el tema causas de los ciclos económicos y voy a tocar los temas: la escuela austriaca, la escuela keynesiana, la estructura capitalista, y voy a hablarle también sobre otras causas que serían las causas externas y las causas internas. Inicio con la escuela austriaca. No sé si logran ver las diapositivas. Estoy teniendo problemas, mi computadora se está trabando. No, sí la estamos viendo. Estamos en las causas de los ciclos económicos, Esther. Bueno. Es que no logro pasar a la siguiente diapositiva. Va a tener que dejar de compartir y volver a ingresar. Bueno. Ahí está. Ahí está. Gracias. La escuela austriaca. Se suele fechar el origen de la escuela austriaca en 1871 con la publicación de Principios de Economía por Karl Menger. La base de la escuela austriaca es el individualismo metodológico y también el liberalismo económico. ¿Qué es el individualismo metodológico? Es una posición epistemológica desde la cual se argumenta que todos los fenómenos y estructuras sociales se explican por las decisiones de los individuos. Y el liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado, sin regulaciones, sin impuestos, etc. Entonces, el individualismo metodológico quiere decir que
está basado a que todas las personas, o sea, que las personas toman sus propias decisiones y que la sociedad pues está estructurada por las decisiones de las personas. Todos podemos tomar nuestras propias decisiones, pero también hay leyes que nos impiden hacer tales cosas. Y la escuela austriaca pues se basa en el pensamiento individual, en las acciones individuales. Y el liberalismo económico se refiere a la libertad de los mercados, que una persona no puede pagar impuestos, que el Estado no intervenga, a eso es a lo que se refiere el liberalismo económico. La segunda causa sería la escuela keynesiana. Y el creador de la escuela keynesiana fue John Maynard Keynes, que nació en 1883 y falleció en 1946. Y la escuela keynesiana se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Si nos damos cuenta, la escuela keynesiana es lo contrario a la austriaca, porque la austriaca estaba basado en el liberalismo, en la que el Estado no pueda intervenir, y la escuela keynesiana se basa en el intervencionismo del Estado y dice que la política económica para ellos es la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Y consiste en aumentar el gasto público, en cubrir las necesidades de los individuos, de los ciudadanos, gastando pues en mejoramientos públicos. Y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. A efectos conceptuales, es la posición económico-social contraria al socialismo. ¿Qué es el socialismo? En pocas palabras, el socialismo es darle a todos por igual, sin importar el grado académico que una persona puede tener. Y el capitalismo es lo contrario a ello. El capitalismo se basa en los sueldos que cada persona puede conseguir, pero dependiendo de su nivel académico, dependiendo de su trabajo, como por ejemplo un campesino no va a ganar lo mismo que un doctor. Pero si fuera un país socialista, entonces así fuera, ganara lo mismo, aunque tengan grados académicos muy diferentes. Encontramos también que Guatemala es un país capitalista porque hay diferentes clases de sueldos. Doctores ganan diferente a los campesinos o así podemos encontrar diferentes empleos, diferentes sueldos. Entonces encontramos que Guatemala es un país capitalista y estas tres fueron causas que no solo fueron las que causaron los ciclos económicos en nuestro país, sino que también en otros países. Pero yo quiero hablarles sobre otras causas que pues no han afectado únicamente a nuestro país, sino que también afectan mundialmente y son las causas externas y las causas internas. Las causas externas son las que se dan por la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podría ser una como la pandemia de COVID-19, que va a afectar no solo a nuestro país, sino que a todo el mundo. Afectó la economía del mundo, afectando familias, muchas personas sin empleo. Entonces, esta sería una causa externa de que podría haber, pues, disminuido la capacidad económica del país. Y la causa interna son los desequilibrios del país entre el ahorro y la inversión. ¿Y qué es el ahorro? Es cuando la economía se contrae, porque el ahorrar supera la inversión. Y la inversión es cuando la economía se expande, porque la inversión supera el ahorro.
Entonces, estas son las causas que yo encontré de los ciclos económicos. No sé si la licenciada quiere agregar algo o algún compañero tiene alguna duda. Continúen con la exposición, creo que todavía les falta, ¿no? Sí, les falta, ¿verdad? Sí. Sí, continuemos y si hay alguna duda, más adelante lo vemos porque ya estamos apremiados por el tiempo también. Bueno, entonces doy la palabra a mi compañera siguiente. Hola a todos. A mí me tocó explicar algunas características de los ciclos económicos. Los ciclos económicos, bueno, no sé si ya está proyectando las diapositivas mi compañera. No me aparece. Cambio de diapositiva, Esther, creo que se le están pidiendo. Sí, pasa que mi computadora se volvió a trabar, entonces voy a dejar de compartir y ahorita. Sí. Ya. Bueno, a mí me tocó exponer algunas características de los ciclos económicos. Los ciclos económicos, como sabemos, como lo explicó mi compañera anteriormente, los ciclos económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad económica, agregada en las naciones que organizan su trabajo principalmente en empresas. Un ciclo consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo que en múltiples actividades económicas, seguidas de recesiones del mismo modo general. Los ciclos, algunas características de los ciclos económicos se varían en las procíclicas, contracíclicas y acíclicas. Procíclicas son las variables que tienden a subir durante las expansiones económicas y caer en las contracciones económicas. Estas medidas quiere decir que las respuestas de los gobiernos en este caso van en línea con el ciclo económico del país. Es decir, el país que la aplica gasta más e invierte menos en el periodo de crecimiento económico. Y reduce el gasto e incrementa increíblemente en los impuestos en tiempo de recesión. Las contracíclicas tienden a crecer durante las caídas y caer durante las expansiones. Esto quiere decir también conocidas como anticíclicas. Esto consiste en el conjunto de acciones gubernamentales dedicadas a impedir, superar o minimizar los efectos del ciclo económico. Las acíclicas son variables que no se mueven según el ciclo económico. En un ejemplo, se dice que en una variable es procíclica si tiende a moverse en la misma dirección que en el Producto Interno Bruto. En caso contrario, la variable es contracíclica. Es lo que explicaba anteriormente. Y si no se observa mayor aceleración, es acíclica. Por eso dice que la variable no se mueve según el ciclo económico. La cíclica está en un nivel, en un solo nivel todo el tiempo. Ahora yo les voy a decir, les voy a explicar un poco de la duración de los ciclos económicos. La duración de los ciclos económicos es muy debatido, ya que raramente ha tenido la misma temporalidad a lo largo de la historia. En ocasiones se ha dado las cinco fases que mi compañera explicó anteriormente, que son las expansiones, el auge, la recesión, la depresión y la recuperación. En ocasiones se han dado en tan solo 2 años para ver un ciclo económico rápido. Y en otras ocasiones han pasado más de 10 años para ver todas las fases en forma continua. Esto pueden ser un ciclo corto, ciclos medios y ciclos largos. Un ciclo corto dura
Un ciclo corto dura de meses a pocos años, puede llegar hasta los 40 meses. Existen muchas explicaciones de por qué se dan los ciclos económicos. Lo único cierto es que la economía se mueve mucho por las expectativas y las variables monetarias. Pueden influir en gran medida sobre las economías, por lo tanto, es difícil siempre determinar causas de auges y de las recesiones. No hagamos caso a quienes explican los fenómenos únicamente por una sola variable. La realidad siempre será más compleja. Los ciclos medios son de 7 años, 5 años, son los que están en intermedio de 10 a más años. Los ciclos largos son de varios años, pueden llegar hasta los 50 años. Bueno, también otra característica de los ciclos económicos está la mediación del ciclo económico. La mediación de los ciclos económicos quiere decir separar el fenómeno de la fluctuación estacional y de la tendencia. El resto que se obtiene representa el ciclo económico, aunque es posible quitar por los procedimientos estadísticos conocidos aquellas dos fluctuaciones de la expansión y de la contracción. Se admite que el ciclo económico conserva influencias irregulares derivadas de los cambios accidentales. Estos últimos no es posible eliminarlos ya, y solo que se le da su característica propia a cada ciclo. La importancia de los ciclos económicos, por lo que hablamos, cada ciclo económico está dividido en dos fases principales. Una es la desaceleración, caracterizada por una moderación de la actividad económica, la cual se suele medir a través de los productos internos brutos, que mi compañera ya explicó qué significa el PIB, que es el Producto Interno Bruto, y a una expansión o aceleración que consiste en periodos de nivel de actividad. No sé si alguien tiene alguna duda sobre las características de los ciclos económicos, si no, pues mi compañera puede seguir. Continuemos, por favor. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la clasificación de los ciclos económicos. Como lo explicaba mi compañera al principio, los ciclos económicos son uno de los temas de más interés en el estudio de la economía y particularmente de la macroeconomía. Esta rama de la economía se preocupa por estudiar las causas de los ciclos económicos, su comportamiento e intensidad, entre otros. Los ciclos económicos tienen una duración determinada. Sin embargo, estudios estadísticos han distinguido ciclos económicos de diferente tamaño, clasificándolos de la siguiente manera. No sé si puedes cambiar de diapositiva, por favor. Gracias. Se clasifican como ciclos largos, ciclos de mediana intensidad y ciclos cortos. Cada uno de ellos tiene su duración. Los ciclos largos tienen una duración de 47 y 60 años. Los ciclos de mediana intensidad que tienen una duración de 7 y 11 años. Y los ciclos cortos que tienen una duración de media de 40 meses. En este caso, podemos hablar de la pandemia. Como sabemos, muchas personas han tenido un gran cambio en su economía por causa de la pandemia. Hubo un gran cambio en la economía en todo el mundo. Algunas personas perdieron sus trabajos, a otras les bajaron sus sueldos. Y entonces, ya sabiendo lo que ha venido a afectar la pandemia, la economía ha bajado demasiado y mediante la pandemia vaya mejorando, que haya menos casos. Desde ahí se va a ir viendo cómo va cambiando la economía y veremos si ha mejorado. Pero todo esto lleva un tiempo y conforme pasa el tiempo y vamos cuánto ha mejorado la economía,
vamos a poder decir cuál será su duración en la mejoría de su economía. Puede que se lleve un tiempo de un ciclo largo, de un ciclo de mediana intensidad o de un ciclo corto. Pero para saberlo, pues debemos de ver los avances que va teniendo la pandemia y la economía. Yo también les quiero hablar sobre la duración que tiene cada fase económica, porque cada fase económica tiene su duración dentro de un ciclo económico. La fase de expansión tiene una duración, bueno, no existe una duración definida, pero tiene una duración que se ha considerado media que varía entre 3 y 4 años dentro de un ciclo económico. Se consideraría que está dentro de un ciclo corto. La fase del auge puede durar muchos años o solo unos cuantos meses. Considerando su duración dentro de los ciclos económicos, se considera que está dentro de los ciclos largos y dentro de los ciclos cortos. La fase de recesión se considera que cuando la tasa de variación del Producto Interno Bruto es negativa durante 2 trimestres consecutivos, se considera que está dentro de un ciclo corto. La fase de depresión en la actividad económica no muestra síntomas de mejora en algunos de sus principales aspectos. Cuando se dice que no se suele llegar a esta fase económica, por lo tanto, no está dentro de un ciclo económico. Yo investigué los datos del índice de actividad económica mensual en Guatemala del mes de marzo. Y es de una variación de 4.3% en marzo del 2022. Al compararlo con el mismo mes del año anterior, la variación fue de 9.8%, que fue registrado hace 12 meses atrás. Ya para finalizar con mi tema, les mencionaré las leyes que la rigen. Está la ley monetaria del artículo 132, la Constitución de la República de Guatemala en el artículo 218 y el decreto número 19-2002 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Esta fue toda mi exposición. Los dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias, Aileen. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las políticas de estabilización. En primer lugar, debemos de saber que el Estado es el intermediario entre estas políticas. Principalmente el Estado busca estabilidad en el país. Esto quiere decir que va a buscar evitar grandes fases de expansiones y grandes fases de recesiones, ya que con las expansiones se producen el aumento de precios, esto afectando mucho a nosotros y a todas las personas del país. Y con las recesiones se disminuye mucho la producción, aumentando también drásticamente el desempleo en nuestro país y también dejando a muchas personas sin su trabajo. Para lograr estabilidad económica en el país, el Estado se plantea principalmente los siguientes 5 objetivos macroeconómicos. El primero sería el crecimiento de producción. Esto quiere decir que poco a poco, de manera sostenida, todos los años la producción vaya aumentando, ya que pues a mayor producción de bienes, más necesidades serán satisfechas. En este año, en el mes de abril, el Banco Nacional de Guatemala reportó una tasa de crecimiento de producción del 4.27%. Un segundo objetivo sería el empleo, que todos nosotros pues podamos acceder a un empleo, ¿verdad? Para que pues así poder tener una fuente de ingresos y así poder sufragar las necesidades más básicas a nuestro consumo. En el año 2021 se reportó una tasa del 2.2% de desempleo, equivalente a 179,000 personas sin trabajo, y pues esto afectando no solo la economía de nuestro país, sino que también afectando a las personas que no cuentan con una fuente de ingresos, ¿verdad? Para poder tener las necesidades más básicas.
Y pues el Estado se plantea pues que todos nosotros podamos acceder a un empleo para tener una fuente de ingresos. Un tercer objetivo es la estabilidad de precios, que los precios siempre se mantengan estables, que no aumenten, porque si los precios aumentan, esto nos estaría afectando mucho a nosotros, ya que pues no solo nos perjudicaría a nosotros, sino que perjudicaría más a las personas de menos recursos. En este mes de mayo, el Estado plantea una inflación del 3.87%, esto afectando mucho los precios de los productos, ¿verdad? Y pues afectándonos drásticamente a todas las personas del país porque no tendríamos un fácil accesibilimiento a los productos más básicos para nuestro consumo. Un cuarto objetivo sería el equilibrio presupuestario. Esto básicamente quiere decir que el Estado debe de gastar lo mismo que le ha ingresado, ya que si el Estado gasta más, me tocaría que pedir prestado y también nos estaría aumentando mucho más la deuda. En estos días se aprobó se aprobó un préstamo de $500 millones para el subsidio de la gasolina. Esto pues nos está afectando mucho, ¿verdad? Porque actualmente solo se le ha bajado un quetzal a la gasolina y no hay manera de que ese préstamo nos pueda favorecer, ¿no? Que pues más bien nos aumenta mucho más nuestra deuda pública. Y pues también afectando mucho la estabilidad de los precios en nuestro país. Un quinto objetivo es el equilibrio exterior. Esto quiere decir que el Estado debe de comprar hacia el exterior solo lo indispensable, no comprar mucho porque esto pues produciría mucha salida de dinero. Esto estaría afectando drásticamente nuestro presupuesto. Y para lograr estos objetivos macroeconómicos, el Estado principalmente se plantea instrumentos a los cuales nosotros vamos a denominar como las políticas de estabilización. Y prácticamente las políticas de estabilización van a ser aquellas medidas que va a tomar el gobierno para poder reducir los efectos negativos de las crisis y poder frenar las expansiones demasiado fuertes que pueda contar nuestro país actualmente. Las políticas de estabilización se dividen en política fiscal, política monetaria y la política comercial. La política fiscal se puede definir como el uso de gasto público y la recaudación de impuestos para incluir en la economía del país. Esto pues, el ingreso que va a contar el Estado para poder sufragar los gastos públicos, pues prácticamente lo va a estar recaudando de nuestros impuestos. Los impuestos pueden ser los impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado y pues muchos impuestos, ¿verdad? Entonces todo ese dinero que el Estado estaría recaudando a través de nuestros impuestos los estaría estableciendo en gastos públicos. Los gastos públicos pues van a ser todos esos proyectos que el Estado estará implementando en nuestro país, como la educación, las becas, las autopistas, pagos de intereses y deudas y salarios a funcionarios. Y prácticamente la política fiscal está totalmente ligada también al presupuesto general del Estado. El Estado pues va a determinar si el ingreso, por ejemplo, si el gasto va a ser mayor que nuestro ingreso, pues esto nos estaría afectando mucho porque se estaría produciendo un déficit. Como bien les mencioné anteriormente, ¿verdad? Le tocaría que pedir prestado y nos estaría aumentando mucho más la deuda pública. Si él determina que va a gastar menos de lo que le ha ingresado, estaría dando un superávit. Y si el Estado determina que va a gastar lo mismo que le ha ingresado, vamos a contar con un equilibrio presupuestario. Esto pues atendiendo, ¿verdad? Uno de los principales objetivos que cuenta el Estado. Una segunda política sería la política monetaria. La política monetaria prácticamente es el conjunto de medidas que van a tomar los bancos centrales de cada país. En este caso va a ser el Banco Central de Guatemala, con el objetivo de poder controlar las cantidades de dinero circulantes en dicha economía y también
los tipos de intereses, ya que si logra el Banco de Guatemala controlar estas dos variables, va a poder influir en la demanda agregada. Y la demanda agregada, pues va a ser la suma de los bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado estarán dispuestas a comprar a un determinado nivel de precios. Y pues si el banco prácticamente de nuestro país logra establecer e influir en la demanda agregada, pues el Estado va a poder lograr los 5 objetivos macroeconómicos, que es el crecimiento de producción, el trabajo, la estabilidad de precios, el equilibrio presupuestario y el equilibrio exterior, y así pues también logrando una estabilidad económica en nuestro país. Una tercera política sería la política comercial. Prácticamente la política comercial va a ser el conjunto de iniciativas que va a tomar el gobierno de nuestro país sobre el comercio internacional. Esto quiere decir sobre importaciones, exportaciones de productos y servicios de nuestro país hacia otros. Las importaciones prácticamente van a ser las compras que nosotros vamos a hacer a otros países para tener una mejor estabilidad, bueno, para poder tener una mejor sistema económico en nuestro país y pues así generar más empleo también en nuestro país. En este año de 2022, el Estado reportó un 50% equivalente a 2.515 millones de dólares. Y pues lo que nosotros compramos prácticamente a otros países pues va a ser combustibles, lubricantes, automóviles y pues otros productos. Y las exportaciones pues prácticamente van a ser los productos que nosotros vamos a estar vendiendo a otros países. Principalmente Guatemala cuenta con países aliados, que sería pues, Guatemala a nivel centroamericano. El principal país que cuenta con más exportaciones sería El Salvador y luego sería Panamá y pues ya los siguientes. Uno que ya sería pues a nivel mundial sería el primero, que sería Estados Unidos, ya sería luego la Unión Europea y luego lo que es Taiwán y China. Y en este año 2022 también el Banco Nacional de Guatemala pues reportó un 21% de exportaciones con una cantidad de 13.487,80 millones de dólares. Y prácticamente cuando vamos a comprar y vender siempre vamos a utilizar las divisas, y las divisas pues van a ser la moneda extranjera. La moneda extranjera pues pueden ser el dólar estadounidense, el yen japonés, y también la libra y también el euro. Pues prácticamente nosotros utilizamos más el dólar estadounidense, y cuando vayamos a vender y a comprar, pues también vamos a comprar en dólar y vamos a vender también en dólar. Y prácticamente si el Estado logra establecer estas 3 políticas y poder lograr los 5 objetivos macroeconómicos, pues vamos a contar con un país económicamente estable. En conclusión, grupo, entonces, ¿en qué fase de los ciclos económicos nos encontramos en este momento como país? Por lo que investigué, es en la fase de recuperación. ¿El resto del grupo qué opina? Sí, en la fase de recuperación. Investigué y pienso que en la recuperación. Correcto. En esa fase es que nos encontramos en este momento.
Primero, porque ustedes han sido claras, ¿verdad? Ahí en su exposición, y déjenme felicitarlas porque estuvo muy bonita, bien completa, y se merecen que los felicite, así como el resto de los grupos, pero este grupo le puso un granito más de arena. Asimismo, pues ya ustedes lo externaron, ¿verdad? Que venimos de una fase prácticamente de recesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasamos, ese fue en el momento, en el año 2020 que inició la pandemia, ¿verdad? Imagínense, no podíamos, todas las fronteras estaban cerradas, no teníamos cómo traer productos del extranjero, ¿verdad? Y era lo que comentábamos hace un momento con el grupo anterior, que hablábamos de los 5 productos que están saliendo ahorita en el 2022 más fuertes, ¿verdad? Que era el alcohol etílico, donde un poquito de alcohol, así un recipiente pequeño, llegó a costar hasta 70 quetzales, ¿verdad, muchachos? Entonces vean, ahí es la diferencia, mientras que ahora nosotros, en lugar de traer de otro país, nosotros estamos dando a otros países, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sí nos encontramos en una fase de recuperación, ¿verdad? De la economía. Entonces, yo no tengo nada más que agregar. Creo que todos los puntos que como grupo tocaron están lo suficientemente sustentados. Yo estuve verificando aquí en las páginas de los porcentajes que ustedes me están dando y están en lo correcto. Entonces, no me queda más pues que darles las gracias y muchas gracias por el apoyo. La clase yo la tengo grabada porque esta exposición sí me va a servir y con el permiso de ustedes pues las voy a compartir en otras secciones. Entonces, por mi parte, el tema está completo. Muchas gracias, grupo. No sé si el resto de compañeros tiene algo más que agregar. Compañeros, ¿están ahí? De mi parte está muy claro, licenciada, el tema. Muchas gracias, Narda. ¿Alguien más? Todo quedó claro, licenciada. Muchas gracias, compañeras. Bueno, entonces yo les doy espacio, pues, para que ustedes puedan degustar de sus sagrados alimentos, ¿verdad? Porque después de esto tienen más cursos. Y pues, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo nuevamente el próximo sábado. Y con el entendido, pues, que ya quedamos con la última exposición y el último sábado para trabajar, ¿verdad? Luego esperar el examen final. Y pues les deseo que tengan una bendecida tarde y buen provecho para todos. Y primero Dios, nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, Lica. Feliz tarde.